China, chinés, como muchos lo conocen, fue el país donde se originó todo esto del coronavirus. Muchos dicen que fue en un laboratorio, otros dicen que otros dicen que fueron por hambrunas, muchos no tienen explicaciones del por qué ocurrió. Sin embargo, todos entendemos que ocurrió. Hola libertarios, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de su podcast Rompiendo Paradigmas. Mi nombre es William, este es el podcast Rompiendo Paradigmas y comencemos. Antes que nada, quiero hablar sobre mi solidarización con las personas que perdieron a un ser querido por culpa de la pandemia. Recuerden que todo esto, lo que nos está ocurriendo, solamente nos va a hacer una humanidad más fuerte. Bien, primero, antes de hablar de las medidas, debemos hablar de quiénes son los gobiernos, ¿no? No es para nadie un secreto que si hablamos de coronavirus tenemos que hablar de China, el país donde se originó todo, y de las naciones más afectadas, a las cuales en este caso vamos a hablar de Estados Unidos e Italia. Nosotros, para abrir un poco más el paraguas de la opinión, en los próximos videos también reaccionaremos y hablaremos sobre las otras regiones o gobiernos, los cuales también están siendo afectados hoy por hoy por el coronavirus. Pero eso lo vamos a dejar para otro video. Hoy solo nos vamos a enfocar en hablar sobre Estados Unidos, China e Italia, que para mi entender son las tres naciones más complicadas por el caso del coronavirus. Antes que nada te quiero recordar que te suscribas y le des like si te gusta este contenido, para que así muchas más personas puedan acceder a este contenido. Para poder estudiar a China, estudiando la evolución del coronavirus en China, podemos decir que la nación dirigida por el Partido Comunista Chino no fue de lo más correcto a la hora de informar todo sobre lo ocurrido. Es más, hoy por hoy ni siquiera sabemos la cantidad correcta de infectados que hay, la cantidad de fallecidos, ni mucho menos sabemos si el pico se originó en la fecha que ellos dijeron, porque el mismo gobierno chino se encargó de silenciarlo, silenció medios, silenció oposición, silencia a todas las personas que, es más, incluso una de las razones por las cuales China pudo salir tan rápido fue producto de la medida represiva del Estado en China. Es por eso que hay medios de comunicación que dicen que lo ocurrido en China no estuvo ni siquiera en enero, en diciembre, sino en noviembre, lo cual muchas personas no sabían de la existencia de este virus. No es para nadie un secreto que China es uno de los países económicos del primer mundo, con lo cual muchas empresas, mucha gente de negocio viaja a China. Imagínense, personas que viajaron de vacaciones, por negocio, en el mes de noviembre y diciembre pudieron haberse infectado, regresar a su país para pasar las navidades y ni siquiera se enteraron que pudieron haber contraído el virus. Podemos observar que una de las medidas más emblemáticas, la que causó más shock a nivel mundial, fue el aislamiento, que en este caso la cuarentena, la famosa cuarentena, que parece haber salido de una de las películas de terror de virus que ya por años 2013, 2014, incluso este año, ganó un Oscar una película de virus, donde se ve que en toda esta película se aísla de la población de riesgo para que no puedan contagiar a los no infectados y estos no infectados puedan mantener su vida normal, que es lo que hizo el gobierno chino. Incluso, obviamente, con otras represalias, tomó la tecnología y sobre todo utilizó la represión del Estado para también mantener a las personas aisladas de sus casas, que no salieran, para evitar la propagación del virus. Para nadie es un secreto que el gobierno chino es uno de los gobiernos que más reprime las libertades individuales. Esto hizo que para los chinos fuese un poco difícil llevar la cuarentena, porque a pesar de que nosotros tenemos 35 días, que es mi caso en cuarentena, los chinos tristemente sí salían de sus casas. Los chinos llevaron el nivel de cuarentena a un nivel mucho mayor, en donde con tu celular te rastreaban a nivel satelital dónde estabas, si estabas enfermo o no estabas enfermo. Pero por otro lado, también una de las principales medidas que también tomó el gobierno chino fue el texteo masivo de personas que tenían coronavirus. Esto era muy importante porque le permitía saber al gobierno quiénes eran la población de riesgo y quiénes eran los que estaban infectados, con lo cual le permitía a la demás gente poder ir a trabajar y que no se derrumbara. La verdad, estuve buscando muchas medidas más en lo económico, en lo social, que pudieron haber hecho los chinos, pero en realidad no conseguí mucha información, así que estamos en algún link o una fuente fidedigna, verás que tenga información de las medidas económicas que pudo haber tomado el gobierno chino. Dejen en la caja de comentarios que yo ahí lo reviso y lo buscaré. Aparte de la medida de aislamiento,
una de las noticias que tuvo más relevancia a nivel mundial y que todo el mundo decía, wow, los chinos son lo mejor, obviamente fue cuando los chinos anunciaron que en menos de 7 días iban a construir un hospital para pacientes de coronavirus en la provincia de Wuhan. Esto es tan triste saber que los chinos pudieron hacer en 7 días incluso lo que nuestros gobernantes han intentado hacer incluso hasta en un periodo presidencial de 4 años, pero no caigamos en eso, sino que sigamos con el video. Tenemos que destacar que al sol de hoy no se sabe muy bien de la cantidad de contagios ni de la cantidad de fallecidos que ocurrieron por coronavirus en China por la misma situación. Es decir, yo puedo decirles aquí algo que ya ustedes saben, que seguramente han leído por internet, la cantidad de personas que han fallecido por coronavirus, pero la verdad es que no sé, no me genera confianza el régimen chino. No podemos saber más del virus en realidad, solo sabemos que existió en Wuhan, que el virus proviene de la mutación de un animal y que pasó al ser humano, que la gente se infectó en el mercado municipal de Wuhan y que esto tuvo repercusión a nivel mundial. No sabemos muy bien, obviamente, y sobre todo el hospital. Estas medidas son las que pude recalcar a nivel de la web y de que muchas fuentes de noticias a nivel internacional. Así que bueno, la verdad, para poder decir que esto fue un problema de China, probablemente. Que China tiene que pagar por la baja de salubridad en sus mercados municipales, probablemente. Que a lo mejor China pudo haber tenido mejor aceptación del virus, sí, pudo haberlo hecho. O que China terminándose una mano con Donald Trump y terminan acabando con la tercera guerra económica del mundo. Y nada, eso no creo que ocurra, pero podemos decir que las medidas de aislamiento y represión individual que ejerció el gobierno sobre los individuos para aislarlos y evitar así el contagio masivo en personas fue lo que produjo que, digamos, en teoría esto no pasara a mal mayor y en marzo del presente año ya China estaba saliendo del coronavirus e incluso estaba comenzando a abrir su economía. Tanto es así que hoy por hoy China es el primer proveedor de tapabocas del mundo, de respiradores e incluso de test masivo para la población. Que es muy importante esa medida, el test masivo, ya que no hay muchos países los cuales no comenzaron con este testeo masivo, sino que decían que probablemente no se esperaban que el coronavirus iba a llegar tan rápido a su país como ciertas personas, sino que muchos países, como el caso de los asiáticos que ya habían enfrentado el SARS, tenían, digamos, un antecedente. Sabían qué hacer y qué no hacer. Sabían que no tenían que agruparse en grupos, sabían que tenían que aislarse, sabían que tenían que usar tapabocas, no para no enfermarse, sino para evitar el contagio. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud hasta marzo no reconocían el uso de los tapabocas para evitar el contagio del coronavirus. Era tan simple y tan sencillo como usar un tapabocas y a lo mejor cientos de vidas humanas se fuesen salvados. Pero, como dije al principio del video, nadie supo cómo actuar. Creo que los que más tenían información eran los chinos o las personas de Asia, porque ya habían enfrentado el SARS y, digamos, como les dije, sabían qué hacer y qué no hacer contra la pandemia. Ahora bien, dejamos a China a un lado por el momento y pasamos a una de las naciones más golpeadas por el coronavirus, y es el caso de Italia. Italia, uno de los países más golpeados por el coronavirus, con cientos y cientos de muertos, cientos de personas infectadas e incluso toda su economía paralizada desde el 8 de marzo del 2019. Es increíble pensar que en el mes de febrero habían alrededor de 500 personas fallecidas y poco a poco comenzó la tensión a nivel mundial, y desde el caso de Italia en donde la gente comenzó a tomar conciencia de lo que era el coronavirus. Es por eso que una de las primeras medidas que tomó el gobierno italiano para contrarrestar al virus fue el aislamiento. Obviamente era lo que estaba recomendando la Organización Mundial de la Salud, lo que estaba sirviendo en China y, digamos, lo que se podía hacer a medida de que se estaba generando una vacuna que hasta el día de hoy que estoy grabando no se ha conseguido. Pero bueno, no entremos en eso para no deprimirnos. En el mes de febrero, justo en la región de la Lombardía, o sea, estamos hablando del norte de Italia, fue donde comenzó el primer aislamiento. Aislamiento que sabían que al norte del país era donde estaban la mayor cantidad de infectados, que el sur gozaba del final del invierno y que estaba comenzando a entrar en la etapa de la primavera. ¿Cuál fue el error? Italia hizo lo que tenía que hacer,
comenzó a aislar a la población, no le estaba permitiendo a la demás gente salir. Sin embargo, muchas personas, antes de que se decretara el 8 de marzo, cuarentena obligatoria para todo el mundo, comenzaron a viajar hacia otras regiones de Italia en donde supuestamente iban a pasar mejor a la cuarentena con sus familiares. Esto produjo que la migración de personas del norte al sur provocara que cientos de personas trasladaran el virus a otras regiones donde no habían reportado ningún caso positivo de COVID-19. Esto aunado que también hubo muchos eventos deportivos como la Champions League, la UEFA Champions League, que las cuales generaron un cúmulo de gente muy importante en todos los estadios. Estadios que se llenaron con personas no solo de la ciudad donde se jugaba, sino que también de distintas regiones del país e incluso de otros países, donde no se sabe si ahí fue cuando se comenzó a expandir el virus o no. Tenemos que detectarlo. Incluso cuando el Barcelona jugó en Nápoles, también se jugaba con mucha incertidumbre, pero ¿quién no puede decir que ese día había una persona con coronavirus que pudo haber contagiado a millones de personas y esas personas retribuirlas a otros? Recuerden que el virus es uno de los más infecciosos porque infecta a 3 de cada 10 personas de alrededor de un rango de 2 metros. Entonces, es decir, el sur se desentendió totalmente del norte y pareciera, ellos son los afectados, nosotros seguimos con nuestra vida normal. Pero tampoco no era tomar una medida de decir, con los primeros casos al norte era prudente seguramente haber cerrado todo el país, pero una región en donde es uno de los países más visitados por turismo, donde tienen inversiones de capital inmobiliario muy grandes, en donde el fútbol mueve mucho dinero, es decir, una economía tan próspera como la italiana, ponerle en riesgo porque cientos de personas estaban en el norte del país, que también digamos es la sección más rica del país, pero digamos aislamos a la población del norte. Sin embargo, los del sur podemos seguir trabajando para poder bancar o para poder mantener a lo que perdamos en la región del norte. Porque hay una realidad. Una cuarentena implica tener mucho dinero y las naciones las cuales no están preparadas para tener un encierro total pueden tener consecuencias mucho más mayores después de salir de la cuarentena. Es el caso de las regiones como la América Latina, África, Centroamérica, países tercermundistas en donde estar en una cuarentena masiva por mucho tiempo que puede generar fenómenos económicos muy preocupantes después de salir de la cuarentena. A medida de que fue el virus avanzando, fueron tomando la decisión de tomar el aislamiento total en el mes de marzo, específicamente el 8 de marzo del presente año. Sin embargo, podemos decir que tampoco fue culpa de Italia de enfrentarlo, porque hay muchas personas, incluso políticos, periodistas, que hoy culpan al gobierno italiano diciendo de que fue su culpa de no haber actuado rápidamente ante el virus. Pero si la misma Organización Mundial de la Salud sabía cómo actuar, ¿cómo podemos decir qué acciones tomar mucho más allá de las que ya están tomando otros países, las cuales ya están enfrentando desde anterioridad el virus? Es decir, usar tapabocas, hacer test masivo y aislar a la población. No había otra receta. Le achacan al gobierno italiano el por qué no el mes de febrero comenzó a hacer el cierre total de la economía, de las personas y del aislamiento total. Que bueno, obviamente esto tiene que ver con muchos factores que seguramente después van a ser más difíciles de recuperarse que estar adentro de una cuarentena. Pero bueno, estas fueron las medidas sanitarias que vamos a hablar, que ya hemos hablado de qué fue lo que hizo Italia. Aislamiento, aisló primero a la población de la Lombardía, se encargó de que el resto del país siguiera produciendo. Después, el 9 de marzo, aisló a la población total y le comenzó a educar. Hay distanciamientos, todos salían con barbijo, tenían uso horario para salir, se limitaban las salidas necesariamente para hacer las compras y, obviamente, cero uso recreativo en plazas o espacios públicos. Todos recordarán esos famosos videos en donde sus líderes comenzaban a hablar y decirles que incluso hasta lo iban a tirarle un lanzallamas si salían a sus casas. A veces me pongo a pensar, nosotros también podríamos hacer eso con los políticos. Interesante, ¿eh? Bien, es interesante pensar. Si tu político te falla, busca un lanzallamas. Pero bien, vamos a hablar ahora de las medidas económicas que tomó el gobierno, porque obviamente estar en la cuarentena significa gastar recursos. Nada es gratis.
todo cuesta. Como nada es gratis y todo cuesta, alguien tiene que pagar. Y en este caso, ¿quién va a pagar la cuenta? Sencillamente es el gobierno, que es el que ha recaudado por todos estos años impuestos, y que bueno, que esos impuestos después se tienen que ser retribuidos a la población en bienes y servicios de calidad. Es por eso que una de las primeras medidas económicas que tomó el gobierno italiano fue principalmente bajar los impuestos. Aquí entraremos en discusión entre izquierda, derecha, en donde bueno, funciona o no funciona el que bajar los impuestos, sabiendo que va a haber una caída en la recaudación en el presente año. Yo digo que sí es importante bajar los impuestos porque el sentido o el pensamiento de un hombre que tiene una pequeña empresa o incluso el autónomo que factura, es decir, este mes no voy a pagar el impuesto o este mes no voy a pagar mis cargas tributarias, te deja un alivio enorme porque muchas personas, imagínense, no tienes para pagar el alquiler, no tienes recibes sueldo pero no estás trabajando, no tienes para comprar comida y aún así tienes que pagar impuestos. Entonces, otra de las medidas del gobierno italiano fue hacer el cierre total económico. Es decir, el gobierno italiano no cerró toda la economía de golpe, fue cerrándola paulatinamente porque sabía que de algún lado tenía que sacar los impuestos o digamos de algún lado tenía que sacar los recursos económicos para decir que, bueno, no todo lo voy a financiar con emisión monetaria. Aquí tú y yo sabemos que en todo momento la inflación únicamente es un fenómeno monetario, es jugar con gasolina en un incendio, decir que todo lo vas a financiar con emisión monetaria. Sabiendo esto, el 22 de marzo del presente año, el gobierno italiano comenzó a cerrar todas las empresas que no fueran de necesidad, es decir, que no fueran ni alimentos, ni medicamentos, ni servicio de seguridad, ni servicio de salud. Todo lo que no fuera de eso estaba totalmente cerrado hasta nuevo aviso. Ahora bien, ¿cómo va a sobrevivir la gente encerrada en su casa? Bueno, el gobierno italiano fue uno de los primeros gobiernos en generar unos paquetes de salvavidas a la industria privada. Sí, a la industria privada, a la que tanto muchas personas le achacan diciéndoles oligarca, capitalista y todo ese neolenguaje que se usaba en el siglo pasado. Los gobiernos se están dando cuenta de que si no salvan al sector que los salva a ellos, es decir, si el sector privado no paga impuestos, el Estado no puede hacer su estado de bienestar y no puede retribuir ese impuesto en bienes y servicios de calidad. Es por eso que el gobierno italiano generó un paquete para rescatar a la empresa de alrededor de 435.000 millones de dólares. Esto fue para pagarle a los empleados su sueldo, para ayudar a las microempresas para que no se fundieran y digamos como para aguantar todo lo que se estaba haciendo en este momento de cuarentena, ya que nadie generaba, nadie estaba consumiendo. Entonces ustedes se preguntarán, en mi país no bajaron impuestos, en mi país no bajaron el gasto, en mi país no ayudaron al sector privado, en mi país no ayudaron al trabajador común. En mi país única y llanamente hicieron, vamos a emitir porque tenemos que pagar los sueldos del Estado, los sueldos de los enfermeros, del sector seguridad y tenemos que alivianar a los pobres. ¿Qué pasa con los países en donde utilizaron la emisión monetaria para financiarse netamente? Porque es verdad, hay países tercermundistas los cuales no tienen reservas o las despilfarraron porque tienen un gasto tan grande que no pueden ni siquiera acumular riquezas, los cuales los llevó a tener que imprimir billete, o sea, a aumentar la base monetaria de su país para poder hacer cumplimiento de vencimiento de pagos. Entonces ustedes dirán, bueno, pero todos estamos haciendo, porque esa es la nueva moda, todos se están imprimiendo. Sí, es verdad, todos se están imprimiendo. Porque es muy distinto pensar, por ejemplo, en un país, pongamos el caso de Estados Unidos, que es un país donde ellos fabrican los dólares, a un país como por ejemplo Argentina, que no fabrica dólares. Pero ustedes dirán, Estados Unidos imprime dólares, Argentina imprime pesos. Y entonces, ¿por qué si los Estados Unidos pueden imprimirlo, nosotros, en este caso Argentina, no puede? No es que no puedan imprimir, lo que no importa si uno imprime o no. Lo importante es saber la contextura donde te encuentras como país, y la verdad es que hay países como en el caso de Argentina que no se puede dar el lujo de imprimir por una sola razón: la demanda de dinero. Sí, esa famosa frase, demanda de dinero. Los países que no pueden darse el lujo de imprimir, imprimen por la necesidad. Porque incluso Argentina no es que no puede, imagínense, piensen un momento. Estados Unidos hoy por hoy puede imprimir billetes, se puede endeudar e incluso se puede dar el lujo de bajar la tasa de interés.
Veamos el caso de Argentina. Argentina acumula 50% de inflación anual. Aumentó la base monetaria desde el mes de diciembre a la fecha en un 90%. Tiene vencimientos de deuda externa, los cuales al parecer va a defaultear, y aparte tiene alrededor del 40% de la población pobre. Es decir, Argentina no se puede dar el lujo de decir yo voy a financiar todo el gasto a punta de moneda, porque lo que llamamos la demanda de dinero, la gente en Argentina no quieren los pesos, es decir, tienen los pesos para poder comprar en el supermercado, pagar los servicios, pagar los impuestos, pero en realidad tú vas con un peso a Estados Unidos y creo que hasta te pueden meter preso por tratar de meter una moneda falsificada en un país. Ojo, no quiero crear polémica con esto, pero es la verdad. Sin embargo, tú vienes a Argentina con dólares y todos creen que te lo van a aceptar. Esa es la demanda de dinero. Ahora podemos ver si las opciones funcionan o no funcionan. Si funcionan o no funcionan estas medidas, todo se va a ver después del coronavirus. Es decir, yo no les puedo decir aquí que ciertamente eso va a funcionar. Que ojo, que es lo que yo creo, en materia económica es lo que yo creo que se debe hacer. Bajo de impuestos, bajo de gastos públicos y obviamente ayuda al sector privado. Que al fin y al cabo es el que va a permitir que cuando pase la cuarentena generen puestos de trabajo, paguen los impuestos para que ese impuesto después sea retribuido en dádivas del Estado. Es decir, si no ayudamos a la empresa o no ayudamos al sector privado, ¿cómo vamos a querer después salvar al sector público? Bien, ahora dejamos Europa y cruzamos el charco directamente hacia el hemisferio norte de América para hablar de la persona más polémica a nivel mundial desde el 2016 a nuestra fecha, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si hablamos de Estados Unidos, tenemos que hablar que es la nación o el país potencia a nivel mundial número uno, digamos el bastión del capitalismo a nivel mundial, a pesar de que no es un país, digamos, de los más libres a nivel del mundo. Sin embargo, sigue siendo el bastión del capitalismo porque fue la única nación que se enfrentó directamente y confronta directamente el comunismo a nivel internacional. Estados Unidos fue uno de los últimos países en decidir si cerrar o no la economía y mandar a toda su población a aislamiento. ¿Por qué? Si hablamos de sanidad, una de las primeras medidas que toma Estados Unidos es delegarles a sus funcionarios o en este caso a los gobernadores, que son los que están más cerca de su población, los que conocen su región y su idiosincrasia, y les dice, bueno, ustedes se van a encargar de decidir si cierran o no cierran su economía. Esto significaría que alargaría un poco la caída económica en esa región. En el mes de enero ya incluso evitó que las aerolíneas volaran a China y comenzó el aislamiento del mundo. Ojo, porque una cosa es una cosa que es fácil aislarse del mundo porque tú cierras los aeropuertos, y otra cosa es comenzar a aislar tus regiones. Estados Unidos el presidente tomó esa decisión de que sus gobernadores, a medida de que él cerraba los aeropuertos, ustedes se iban a encargar si cerraban sus economías. Si hablamos también de Estados Unidos, tenemos que hablar de los focos como Nueva York, California, Florida. Es muy difícil pensar, viendo el caso explícito de Nueva York. Eso unos días estaba viendo una periodista de un canal argentino donde decía que el presidente Donald Trump sabía desde el mes de enero al mes de marzo y le criticaba y le decía por qué él no había decidido o no había tomado la decisión de aislar a toda la población, o qué pasó entre esos meses cuando él tomó un discurso totalmente distinto respecto al coronavirus. Ahora bien, planteando la misma interrogativa que hizo la periodista, también podemos decir qué hizo China para evitar que en los meses de noviembre a enero esto se supiera, con lo cual podemos decir que en el mes de diciembre ya habían personas infectadas de coronavirus y no lo sabían, porque seguramente eran asintomáticos, comenzaron a replicar. Entonces esto no es un tema de mea culpa o no es mi culpa, o es que del culpa del otro. Hay que enfrentar la situación actual y después vamos a ver en qué ocurre todo esto. Pensar en la comunicación política de Donald Trump no es muy buena, sin embargo sus medidas creo que hablan más de él que él mismo. Porque por otro lado podemos podemos ser amarillistas y decir todo lo que queramos del presidente Donald Trump, pero fue uno de los primeros presidentes en bajar los impuestos, bajar la tasa de interés, incluso generar el mayor rescate económico a la población, en este caso el sector privado, más grande de la historia de los Estados Unidos, con alrededor de 2.000 billones de dólares. Para cerrar un poco lo de Estados Unidos, entonces podemos concluir que Estados Unidos el presidente Donald Trump podrá ser uno de los más relevantes a nivel mundial en populismo o como lo quieran llamar, pero a la hora de tener acciones concretas las hace. Le delegó los gobernadores
la decisión de cerrar o no la economía para evitar mayores catástrofes económicas a largo plazo. Atacó a los efectos económicos directamente, generando uno de los rescates más grandes de la historia de Estados Unidos a principios del mes de marzo, cuando comenzaba a ser ya Nueva York uno de los primeros focos, adelantándose a lo que seguramente iba a ocurrir en el resto del país. Ya estaba buscando los fondos. Bajó los impuestos. A muchas personas les comenzó a bajar los impuestos como para que dejaran de preocuparse. Ya sabemos lo que puede generar esto en una persona que trabaja. Y les dio a los desempleados, producto del coronavirus, un bono de $1.200 por persona para que ellos puedan mantenerse en esta situación. Entonces, recapitulando, otra de las medidas sanitarias que también pudo haber tomado el gobierno de Estados Unidos es ya la misma. Aislamiento, distanciamiento, uso de barbijo y tapaboca y, como todo, texteo masivo. Que hay algo muy importante que tenemos que entender: el texteo masivo. ¿Qué significa el texteo masivo? Es decir, yo voy a textear a las personas, yo voy a textear a la mayor número de personas para saber con datos quiénes son las personas que están enfermas y quiénes no. Y así yo puedo decidir. Es decir, para no suicidarme económicamente como país, para dejar salir a la población que no está infectada y dejar aislada a la población que está infectada y también dejar aislada a la población de riesgo. Entonces, todo el conjunto es una rueda que tiene que seguir y que son engranes chiquitos, que si todo esto se cumple, los efectos van a ser mucho menores. Pero aún así, el presidente Donald Trump es uno de los personajes más criticados a nivel mundial. Digamos, por su irreverencia, que choca con todo el mundo, es una persona prepotente que les dice la verdad en su cara y que actúa con hechos y contundencia. Creo que la gestión de Donald Trump se basa en hechos y no en cuentos. El tipo, cuando te dice que tienen la economía más fuerte del mundo, es real, en números lo demuestra. Bajó la inflación, aumentó el poder adquisitivo de los estadounidenses, incluso aumentó el PBI, porque muchos de sus contrincantes políticos están utilizando el único talón de Aquiles que ha podido tener Donald Trump en esta gestión, que ha sido su trato del coronavirus, e incluso tratan de apoyarla con el sentimiento, porque lo ven como un monstruo, porque dicen no ha tomado las acciones necesarias para que cientos de personas no fallezcan. Entonces quiere reabrir rápidamente la economía. Entonces, pero si ustedes se ponen a pensar, todos los políticos, o la mayoría de los políticos, no deberían pensar con el corazón, deben pensar con la cabeza. ¿Para qué? Para después realmente sentir con el corazón, porque es triste pensar, y la verdad que es muy triste pensar, que cientos de personas están falleciendo por culpa de un virus, pero en realidad, si nos aislamos y evitamos que la economía como tal tenga su rumbo, no solo van a morir personas por coronavirus, va a haber personas que van a perder su casa, van a haber personas que van a perder sus autos, va a haber personas que van a perder su empresa, va a haber personas que van a estar en la calle y no van a saber cómo contenerse. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Morirnos de hambre todos o salvarnos todos del coronavirus? Es triste, es lamentable, pero todos los gobiernos, creo que casi que todos los gobiernos piensan en la mayoría, por más triste que esto sea. Pero en los momentos de guerra esto ocurre. Y hoy por hoy estamos en una guerra contra un enemigo invisible. Es por eso, al decir y al criticar políticamente a Donald Trump, es a veces hasta un poco ingrato, porque realmente, si lo ponemos en contexto, usar medios de comunicación, personas de influencia, para generar matriz de opinión contra una persona en medio de una pandemia, me parece despreciable, porque si esto fuese la carrera presidencial normal, un debate no tendría ningún inconveniente. Pero que saquen los trapos al sol después de la pandemia, porque sé que van a aparecer trapos al sol, pero también sé que la gestión Trump también se va a defender, así como también se va a defender la gestión de Italia, como se va también a defender la gestión de Argentina, como también se va a defender la gestión de Brasil. Todos los países después del coronavirus tienen que dar su memoria y cuenta de qué hicieron y qué no hicieron, y ahí la sociedad va a juzgar. Pero comenzar a generar un clima de zozobra, de pánico colectivo, de verdad que me parece muy poco ético. Bueno chicos, esta fue una pequeña reseña del coronavirus en los países más afectados del mundo. Importante que dejen en la caja de comentarios si sus gobiernos realizaron estas mismas medidas,
Probablemente sí, porque no hay muchas más medidas sino hasta la espera de la cura o la vacuna. Pero si tu gobierno comenzó a hacer otras cosas que yo no sepa, déjala en la caja de comentarios, así yo las leo, las podemos debatir, incluso podemos hacer una reacción específica a ese país. Bueno, recuerden darle like. Si les gustó el contenido, denle like, comenten, compártanlo, porque recuerden que YouTube utiliza logaritmos de interacción, con lo cual si a ustedes les gusta, esto se lo va a recomendar a otra persona que seguramente cumplan con su mismo perfil, y así vamos a poder llegar a más personas. Rompiendo Paradigmas, recuerden, es un programa de contenido libertario, y esto es todo por esta semana, así que nos vemos.